El gato sin pelo y sus amigos valientes. Había una vez un pequeño gato sin pelo llamado Nefer. Aunque era un gatito muy especial, también estaba muy triste. Desde que nació, su madre biológica no lo quería por no tener pelaje. Tiempo después, otra gata lo adoptó y se convirtió en su madre adoptiva. Sin embargo, ella tampoco lo quería porque no era como los otros gatos. Lo había recibido en su hogar, pero nunca lo trató con cariño. Los demás gatos de la casa se burlaban de él, y eso lo hacía sentirse aún más solo. Nefer no comprendía por qué nadie lo aceptaba ni lo quería. Los demás gatos de la casa se burlaban de él, y eso lo hacía sentir muy solo. Aunque tenía una madre adoptiva, ella también lo rechazaba porque no era como los otros gatos. Nefer se sentía diferente y no comprendía por qué nadie lo quería. Un día, después de escuchar las burlas de sus hermanos y de su madre adoptiva, Nefer decidió que ya no podía soportarlo más. Con el corazón lleno de tristeza, salió de casa y se alejó. Caminó por la calle, sintiéndose más solo que nunca. Mientras caminaba, se encontró con un pato flaco que parecía estar en la misma situación que él. Hola, ¿por qué estás tan triste? Preguntó el pato. Nadie me quiere, ni siquiera mi propia madre. Respondió Nefer con un suspiro. El pato, que se llamaba Mizifus, también tenía su propia historia. Había sido rechazado por su grupo por ser muy delgado y no poder volar bien. Juntos decidieron seguir caminando y buscar algo de comida. Más adelante encontraron a un conejo negro llamado Misael. Misael también estaba triste porque su familia la había abandonado. Los tres se hicieron amigos rápidamente y comenzaron a caminar juntos, buscando comida y un lugar donde sentirse seguros. Sin embargo, la vida en la calle no era fácil. Un día, mientras buscaban algo para comer, apareció de repente un perro grande y feroz. Los tres amigos se asustaron y corrieron, pero el perro los persiguió. Afortunadamente, lograron esconderse detrás de un arbusto y el perro se alejó. Después de esa experiencia aterradora, Nefer, Mizifus y Misael se sintieron aún más tristes. Nadie parecía quererlos, y la gente los ahuyentaba cuando intentaban acercarse. Nefer deseaba tener un hogar donde lo quisieran. Un día, mientras caminaban por un callejón, Nefer vio un letrero que decía, «Se busca gato parecido a este». En la imagen del letrero había un gato que se parecía mucho a él. Nefer se asustó y pensó que quizás alguien lo estaba buscando para hacerle daño. Lo que no sabía era que ese letrero era de sus antiguos dueños, quienes lo habían perdido y lo buscaban con mucho amor. Asustado, Nefer se alejó de ese lugar. Pasaron los días y la situación no mejoraba. Nefer, Mizifus y Misael pasaban hambre y frío, pero siempre se apoyaban mutuamente. Se contaban historias y se hacían compañía, lo que les ayudaba a sobrellevar la tristeza. Un día, mientras buscaban comida en un contenedor de basura, Nefer se sintió muy débil. Estaba a punto de rendirse cuando, de repente, escuchó voces familiares. Eran sus antiguos dueños, que lo estaban llamando por su nombre. Nefer, aunque débil, levantó la cabeza y lo reconoció. Ellos lo habían estado buscando todo este tiempo. «Nefer, te hemos encontrado», gritaron con alegría. Nefer, emocionado, corrió hacia ellos. Lo abrazaron con fuerza y le dijeron cuánto lo habían extrañado. No solo encontraron a Nefer, sino que también decidieron llevar a Mizifus y Misael con ellos, porque vieron lo buenos amigos que eran. Al llegar a su nuevo hogar, Nefer se dio cuenta de que no solo había encontrado un lugar donde vivir, sino también una familia que lo quería tal como era. Mizifus y Misael también fueron bienvenidos, y juntos formaron un hermoso hogar lleno de amor y amistad. Desde ese día, Nefer nunca volvió a sentirse solo. Aprendió que, aunque a veces la vida puede ser difícil y algunas personas pueden ser crueles, siempre hay esperanza y amor en el mundo. Lo más importante, comprendió que la verdadera amistad y el amor no dependen de la apariencia, sino del corazón. Todos somos diferentes, y eso es algo maravilloso. Tal vez no tengas el mismo pelo, color, tamaño o forma que otros, y está bien, porque lo que te hace especial está en tu corazón. Nunca te sientas triste por cómo te ves. Lo importante es ser amable, ayudar a los demás y tener buenos sentimientos. La belleza verdadera no está en la cara, sino en cómo tratas a tus amigos, a tu familia y a los animales.
Siempre hay personas que te van a querer tal como eres. Así que no te rindas. Sigue sonriendo, soñando y creyendo en ti. El mundo necesita corazones como el tuyo. Hasta la próxima aventura.